¿Qué sucede con los personajes de una serie que se olvidan de lo que les pasa para que luego la trama funcione? No sé si os habéis preguntado alguna vez por qué Homer Simpson nunca aprende de lo que le pasa de un episodio a otro. Bueno, pues hoy aquí en Guiones y Guionistas vamos a ver en qué consiste el recurso de la amnesia de Esopo y cómo poder utilizarlo en nuestros guiones. Y en cursosdeguion.com, ya sabes que es la academia de guión más grande que hay en el mundo entero, online, tenemos una masterclass nueva, cómo negociar el contrato de un guión, porque sí, los guionistas, una vez que salimos aquí de nuestra cueva, de nuestro disco duro y nos enfrentamos al mundo, tenemos que encontrarnos con contratos, porque es la forma que tenemos de relacionarlos en esta sociedad, ¿no? Sobre todo a un nivel empresarial o industrial, ¿no? Si tú te haces un guioncito y te lo grabas aquí en un corto, no, pero incluso si lo grabas y luego empiezas a emitirlo en sitios, las plataformas y cosas, te van a hacer falta contratos. Bueno, pues en esta clase vamos a ver qué tipos de contratos hay y qué tienes que aprender para negociar algunos elementos de ese contrato, porque sí, se puede negociar. Y en la masterclass te dejo algunos tipos de contrato para que te descargues y bueno, luego adaptes a tu situación particular. Bueno, nos vamos ahora sí con la amnesia de Esopo, que es un nombre que se utiliza metafóricamente a este recurso narrativo en el cual alguna serie de personajes o incluso los espectadores olvidan hechos que han pasado antiguamente en la serie, reglas o conocimientos que bueno, ya han pasado en la historia, con lo cual todos deberíamos conocer, pero lo hacen con una función, y es que la trama se desarrolle de una forma más conveniente a los guionistas, a los autores. Y el nombre este de la amnesia de Esopo viene de las fábulas de Esopo. No sé si recuerdas de tu infancia, que eran unas fábulas en las que los personajes se enfrentaban a ciertos errores repetitivos que no aprendían de una fábula a otro. Y aunque realmente las fábulas no son secuenciales, son historias que empiezan y acaban, esta característica es una especie como de amnesia narrativa que te permite que, bueno, cada historia, cada fábula en el caso de Esopo y aquí cada episodio de una serie, se reinicie como si nada de lo anterior hubiera sucedido. Y esto en la narrativa moderna podemos encontrarlo en series, podemos encontrarlo en videojuegos, podemos encontrarlo en películas también, y pasa cuando de repente un personaje no se acuerda de algo que ha pasado en capítulos o episodios anteriores. También, por ejemplo, cuando se ignoran algunas reglas del universo, el universo que se ha creado en esa serie, que son reglas que se establecieron al principio y bueno, llegado un momento, bueno, pues los autores se olvidan, ¿no? Y para resolver algunas situaciones de forma arbitraria, bueno, aunque la regla ya se creó y se dijo que no se podía hacer algo, bueno, pues se lo pasan por encima. O también a veces cuando hay relaciones que como que vuelven a cero, como si no hubieran vivido previamente cierto tipo de experiencias entre ellos, ¿no? Y aprendido, pues eso, de su relación. Claro, es un recurso que puede generar frustración en el espectador si se utiliza mal, porque claro, es como que ¿por qué están haciendo esto a este personaje? ¿Qué pasa si en el episodio anterior pasó esto otro? ¿Qué pasa? Que no ha aprendido. Pero también puede ser utilizado a favor en ciertas comedias o ciertas historias episódicas porque, bueno, pues que te ayuden un poco a generar más entretenimiento. Algunos ejemplos del uso sería, por ejemplo, en las series de animación, series como Los Simpson o Padre de Familia, en el que los personajes se acaba el episodio y luego empieza otro episodio nuevo y como que no han aprendido nada. No han aprendido nada de los episodios anteriores y siguen siendo igual de los personajes, igual de tontos o estúpidos para conseguir generar comedia. Bueno, para mí el paradigma de esto sería Correcaminos, ¿no? Que por más que le pasen, bueno, en todos los episodios acaban igual y se desarrollan igual y el coyote no aprende nada. Otro ejemplo pasa en las comedias románticas, donde los personajes viven relaciones, parece que aprenden algo, pero bueno, en la siguiente, un episodio más adelante, una temporada, o si es una película o una secuela, parece que no han aprendido nada. Todo eso que habían aprendido en las relaciones se les ha olvidado totalmente. Y también pasa en series largas con tramas muy complicadas, ¿no? Series, por ejemplo, como Flash o como The Who, ¿no? Series de ciencia ficción, de fantasía, en el cual, bueno, hay ciertos episodios, ciertos conocimientos que se ignoren, ¿no? Para generar tramas nuevas y aunque, bueno, eso se supone que en la temporada tal lo aprendieron, bueno,
para seguir generando trama, misterio, entretenimiento, bueno, pues como que los personajes se olvidan. Pero bueno, vamos a analizar ahora más detenidamente las características de la amnesia de Esopo. El primero es el olvido selectivo de eventos pasados. Como te iba diciendo, los personajes empieza el episodio y eso que aprendieron en el pasado, el ejemplo que te he puesto del coyote sería el extremo, bueno, se les ha olvidado, con lo cual vuelven a caer otra vez en los mismos fallos, en las mismas tonterías, y eso, en este tipo de series, ¿no?, de muchos episodios, hace como que los personajes sigan igual, ¿no?, siempre tropezando ante las mismas piedras. Los personajes viven en una especie como de ciclo sin aprendizaje, y bueno, los guionistas ahí se centran en la trama del momento, lo que les está pasando en el momento, ¿no?, olvidando todos los aprendizajes pasados. El segundo es el reinicio constante de la evolución del personaje. Claro, los personajes no tienen esa especie como de aprendizaje emocional acumulativo, como las personas, ¿no? Y claro, eso sería una especie como el Memento, ¿no? Como que se te va olvidando ciertas cosas del pasado para volver a vivirlas. Y claro, así los personajes son familiares, sobre todo en la sitcom para la audiencia, ya que, bueno, como no aprenden nada del pasado, se van repitiendo y lo que nos gusta de esos personajes que son familiares sigue totalmente permanente, aunque, por ejemplo, el personaje de Homer Simpson lleve 30 años, ¿no?, siendo igual. Se ve sobre todo eso en las series más largas, ¿no? Una serie, por ejemplo, como la de Cuando conocí a vuestra madre, pues parece el protagonista Ted tiene sus problemas amorosos, lo va medio superando una temporada, pero luego 2 temporadas después vemos que vuelve a caer en los mismos problemas, 3 temporadas después, o sea, como que sigue repitiendo a lo largo de las temporadas los mismos problemas porque parece que no aprende nunca. El tercero es la ignorancia o contradicción en las reglas del universo. Es decir que, bueno, para facilitar una trama nueva, se olvidan de ciertas cosas de ese universo que ya han creado y, bueno, las pasan por encima. Y así, bueno, pues consiguen que los personajes vuelvan a tener otra vez esos mismos conflictos, se genere mucha más tensión. Y bueno, esto puede funcionar a lo mejor en ciertas tramas que son como muy complejas, pero en general muchas veces genera frustración a los espectadores por la falta de coherencia. Es como de, joder, si ya había pasado esto, ¿por qué no aprende? ¿No? En una serie como por ejemplo The Flash, bueno, pues ahí el protagonista lucha contra un villano, aprende cómo ganarle y luego de repente, pues en otra temporada o más adelante vuelve a aparecer otra vez el villano y ya como que se le había olvidado cómo lo había ganado antes, ¿no? Y otra vez vuelve a enfrentarse a los mismos conflictos. El cuarto es la funcionalidad episódica o autocontenida, que es cuando se utiliza más este recurso, es decir, en episodios cuya trama empieza y acaba en el propio episodio, de tal forma que tú puedes tener a un personaje como por ejemplo Griffin en Padre de Familia, que le surge un conflicto, evoluciona, al final aprende algo de ese episodio, pero luego los episodios intercambian unos de otros porque luego al empezar el siguiente episodio pues como que se le ha olvidado y eso te permite, bueno, pues que estás viendo un episodio de lo que decía antes de Los Simpsons de la temporada 2 o de la temporada 22 o de la temporada 12 y como no han aprendido nada, no hay una evolución acumulativa de lo que aprende el personaje, bueno, pues lo puedes ver indistintamente porque como que empieza un nuevo episodio y el personaje sigue siempre igual. El quinto es cierta conveniencia narrativa. Es decir, si tú tienes, por ejemplo, una serie que te dura muchos episodios, muchas temporadas, te conviene a veces que los personajes olviden ciertas cosas para volver a utilizar esos recursos. Por ejemplo, Friends, ¿no? La relación entre Ross y Rachel. Bueno, pues esa tiene muchas idas y vueltas y de repente se enamora de él, lo dejan, es imposible, y luego unas temporadas más tarde vuelven otra vez a caer en esa historia y eso te permite que mantengan esa tensión narrativa, esa tensión sexual no resuelta, porque como no han aprendido de lo que les pasó hace 1 año o 2 años, bueno, pues vuelven otra vez a juntarse y a pensar que pueden estar juntos y obviamente a no funcionar. Pero eso, claro, somos nosotros como autores que nos conviene que vuelvan otra vez a caer sobre esa misma piedra, ¿no? El ser humano que es el único capaz de volver a caer en la misma piedra, bueno, pues si tiene la amnesia de Esopo, unas cuantas veces más. La sexta característica es cierta frustración en el espectador cuando está mal gestionada. ¿Y cuándo pasa esto? Cuando son series que no tienen esa estructura episódica, ¿no? Como decía de Los Simpsons o el Correcaminos y el Coyote, sino que tienen cierta continuidad. ¿Qué pasa? Que ahí sí se olvidan cosas y los personajes olvidan cierto tipo de cosas, sí que hay cierta incoherencia que los espectadores, bueno, pues les suele frustrar un poco más, ¿no? Y hablo del ejemplo de Lost, donde hay personajes que de repente viven cierta situación traumática y, bueno,
como que parece que no aprenden y luego vuelven otra vez a caer. Yo ahora, por ejemplo, la estoy volviendo a ver y de repente es como de, pero ¿cómo vuelves a soltar a Ben Linus, no? La cuarta temporada, si ya sabes que te la va a liar, si sabes que te la va a liar. Bueno, pues le vuelven a soltar y se la vuelve a liar, ¿no? Hay ciertas cosas que tú ya sabes que van a pasar porque ya han pasado otras veces, como espectador aprendes, y eso, claro, a muchos espectadores de los también les generaba cierta frustración, porque es como de, pero si ya sabes que va a pasar esto, ¿por qué haces esto? ¿No has aprendido? Bueno, pues no vuelve a aprender. Que en su descargo, bueno, los seres humanos también somos así, y a veces eso, repetimos muchas veces los mismos errores. La séptima característica es el uso intencional para preservar la fórmula, es decir, tú tienes una fórmula que te funciona, con lo cual la repites y aunque esa fórmula haga que eso, como que vuelvas otra vez a empezar. Tú ves Scooby-Doo, la serie de dibujitos, y sabes que al final, por mucho monstruo que hay un monstruo y tal, al final va a ser un personaje, un humano que está disfrazado y que todo eso del monstruo es así, pero es una fórmula que funciona, con lo cual la repiten y los personajes no aprenden, ¿no? Lo de Coyote y Correcaminos es la fórmula que funciona, es el formato, con lo cual lo repetimos y los personajes no van a aprender. Claro, eso tiene el problema de que los personajes no evolucionan. Por eso funcionan en cierto tipo de series y en otras no. Porque claro, si los personajes no evolucionan, no puedes profundizar sobre ellos, ¿no? O sea, si otra vez se reinicia al final del episodio y cuando empieza el episodio, pues sigue siendo el mismo papa frita que siempre, ¿no? Como dirían aquí en Uruguay. Bueno, tienes un lado bueno de que te genera comedia porque vuelve a caer en las mismas tonterías, pero no puedes profundizar sobre ello. Por eso funcionan con personajes que son arquetipos, ¿no? Que tienen arquetipos rígidos. Entonces, bueno, sí, ya hemos visto en algunos protagonistas de algunas comedias, y luego en personajes secundarios como el amigo torpe, el jefe autoritario, el eterno enamorado, ¿no? El típico que, bueno, pues siempre va a volver a enamorarse otra vez del mismo personaje y nunca va a aprender de que esas cosas no funcionan, ¿no? Un personaje como Sheldon Cooper, ¿no? En Big Bang Theory. Claro, él es totalmente asocial, no entiende nada, no tiene empatía. En algunos episodios parece que, bueno, consigue conectar un poco con la gente, un poco más extrovertido, parece que empieza a entender ciertas emociones, pero luego vuelve otra vez a ser tan poco asertivo. ¿Por qué? Porque funciona. Esa es la clave de la esencia de ese personaje, y su comedia nace de ahí, de que no sabe relacionarse con los demás, que tiene ese punto de autista y no sabe relacionarse. Si eso lo superase, pues perdería la comedia. Y por último, bueno, eso, volver a advertir del peligro de utilizar este recurso, porque si no está bien metido dentro del formato en una serie episódica y es una serie más que evoluciona más, claro, el espectador le puede generar frustración ver cómo los personajes no aprenden, cómo se les olvidan cosas de otros episodios anteriores, y diferenciar cuándo se hace de una forma aposta por el guionista a cuándo es un error de continuidad, porque hay veces que puede ser errores de continuidad, pues que hay varias temporadas y se les ha olvidado a los guionistas que eso pasó en un pasado, y eso sí que puede generar frustración. O sea, no es lo mismo hacerlo en The Office, donde los personajes vuelven a caer en las mismas tonterías porque es así el formato, a hacerlo en Juego de Tronos, donde sí, hay errores de continuidad a lo largo de las temporadas, donde ahí los fans no lo van a perdonar. Y luego incluso podemos utilizarlo a nivel meta, ¿no? En narraciones más postmodernas, donde de repente los personajes rompen la cuarta pared y pueden bromear sobre ello, ¿no? En una serie como The Community, bueno, pues pueden caer en ese tipo de repeticiones y en ese tipo de amnesias de Esopo, y jugar con el espectador y hacerle ese guiño como diciendo, oye, mira, ya sabemos que esto es así, ¿no? Y tú también, ¿no? Somos cómplices de ello, pero que se nota como que se evidencia, que no es un error. Bueno, espero que con esto te haya quedado mucho más claro el concepto de la amnesia de Esopo, y sobre todo cuándo puedes utilizarlo, cuándo no y cómo hacerlo. Nos vemos en el siguiente podcast.